¿sí? Así que el tema que nos toca es uno de los inventos, de los momentos más importantes que tuvo la humanidad en cuanto al desarrollo tecnológico, ¿sí? Vamos a ver. Bien. Acá tenemos, ¿sí?, un lugar que ustedes deben conocer. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Un pasillo que todavía hace mucho que no estamos. Ajá. El aula vacía. La materia y el tema, ¿sí? La primera revolución industrial. ¿Qué fue la primera revolución industrial? ¿Por qué es tan importante para nosotros verla? ¿Sí? Consistió en una serie de cambios que llevaron a una economía agrícola o una industrial, que afectó a la organización económica y social y que permitió el crecimiento económico de los países a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que fue pasar desde el campo a la industria de manera masiva, ¿sí? Toda la gente que trabajaba en el campo empezó a trabajar en industria, en empresas, ¿sí? Hasta ese momento el trabajo se hacía a través de artesanos, y cuando se crea la revolución industrial, se inicia la revolución industrial, comienzan a existir maquinarias que en un principio se trabajaba con máquinas a vapor. ¿Dónde se inicia? En Inglaterra. Ahí llegó Maitena, ¿sí? Esperemos que se sume, un segundito. Matiana, ¿me escuchás? Matiana. Bien, si me estás escuchando, activa tu micrófono y la cámara para que nos hagas saber que estás escuchando. Ahí está bien, Maximiliano. Bien. Matiana, ¿me escuchás? Matiana. Ahí le estoy mandando un mensajito a ver si no se escucha. Ahí salió. Matiana, activa la cámara. Sí, que me estás escuchando. Ahí estás, Matiana.
¿Me escuchás? Está en modo freezer, Matiana. Ahí estás. ¿Ahí me escuchás, Matiana? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno. Matiana, ¿me escuchás? Por lo menos nos estás viendo, me parece. Bien. Volvemos acá un segundo. ¿Sí? Matiana, te cuento, estábamos hablando de la revolución industrial. ¿Sí? La revolución industrial fue uno de los hechos más importantes que tuvo a nivel tecnológico la humanidad. Es cuando pasamos de trabajar en el campo a trabajar en la industria. Tuvo muchas cosas positivas, pero también tuvo muchas cosas negativas. ¿Sí? Una de las cosas positivas fue que se pudo crear producto a gran escala. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se inició y cuándo? Se inició en Inglaterra, ¿sí? A mediados del siglo XVIII. Esperemos, acá está entrando Pedro también, que se levanta tarde. Bien. Esperemos a Pedro. A Juan Pedro. Juan Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Se está conectando con el audio. Juan, vuelve a prender el micrófono. Juan, ¿me escuchás ahí? Se escucha el ruido nomás. Ahí está. Ahí está. Hola, profe. Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, profe. Hola, chicos. Hola. Hola, Joaquín. Hola, Gus. Matiana, tu audio. Sí, profe. Ahí está. Bien. Juan, le estaba comentando a tus compañeros que estábamos trabajando este ¿Sí? tema a través de un Prezi. Estamos viendo la revolución industrial. ¿Sí? ¿Escuchaste alguna vez lo que es la revolución industrial? Más o menos. Sí, es cuando, por así decirlo, la tecnología evoluciona. Así de golpe. Claro, es cuando es un hecho importante donde la tecnología hace su entrada de manera importante en el medio económico. ¿Sí? Claro. Bien, estábamos viendo un Prezi, estamos viendo una pantalla que les preparé para ustedes, contando un poquito de qué se trató esto. ¿Sí? Empezó en 1840 aproximadamente hasta 1870 en una primera parte. ¿Por qué se empieza la revolución industrial? ¿Por qué surge la revolución industrial? Es una de las teorías que hay, es que hubo un empuje muy importante de parte de Inglaterra hacia querer ganar el territorio mundial en cuanto a los productos. Incentivó a muchos de sus inventores a fabricar máquinas que pudieran acelerar la construcción o producción de elementos, principalmente agrícolas y de transporte.
¿sí? Empezó a tratar de crearse las vías de tren, los trenes, tratar de crearse embarcaciones que sean más rápidas que las que había hasta ese momento. ¿Sí? Claro, Bien. Causa de la revolución industrial. Aumento de la producción agrícola, mano de obra abundante, había dinero, se expandía el comercio y empezaron a surgir inventos que se llamaron innovaciones técnicas y había ya una mentalidad empresarial. Ya no se pensaba solamente en vender y ganar para una persona, sino tratar de ganar cada vez más creando empresas y ya empezando a tener empleados. claro, Ahí surgieron las industrias. Las consecuencias de la revolución industrial fueron dos principalmente, una social y una económica. La social, ¿sí? Se produjo una gran revolución demográfica. La mayor cantidad de gente que vivía en el campo se empezó a ir a las ciudades, empezó a migrar a las ciudades. Y empezó a crear una nueva estructura social. Empezaron a crearse lo que eran los obreros. Que hasta ese momento no existían. Hasta ese momento solamente todo eran artesanos o dueños de lugares del campo, pero hasta ese momento no había empresarios y no había obreros. La consecuencia económica, ¿sí? Se empezó a hablar de crecimiento económico sostenible a largo plazo. ¿Sí? La gente que tenía fábrica ya empieza a pensar qué va a hacer en el futuro. Hasta ese momento solamente se fabricaba para el día, para el momento. Se consiguió que las diferentes naciones se convirtieran en más ricas. Como les decía hace rato, surgió el movimiento obrero en torno a la mano de obra y por último el capitalismo financiero, que luego dio raíz a la segunda revolución industrial. El capitalismo financiero es la acumulación de riqueza. La gente que tenía fábrica gastaba en hacer grande su fábrica y no invertía en el personal. Trabajaban personas 16 horas aproximadamente por día, incluido mujeres y niños, y se le pagaba muy, pero muy poco. Fíjense en las características de la primera revolución industrial. La mecanización de la industria y de la agricultura. La aplicación de la fuerza motriz en la industria, el desarrollo del sistema fabril, el aceleramiento del transporte y las comunicaciones, el aumento notable del dominio capitalista en toda la actividad económica. Hasta ese momento, como les decía hace rato, los trabajos se lo hacían los artesanos. Cada uno tenía un tiempo que demoraba en fabricar un producto. Con la mecanización de los trabajos, los artesanos pasaron a ser obreros. Cada uno hacía una parte del producto y se empezó a acelerar la industria. Acá tenemos algunos de los inventos que surgieron en esa revolución industrial. Este fue quizá el más importante o el que dio lugar a otros productos. La máquina de vapor de James Watt, ¿sí? Donde tenían una caldera donde se calentaba agua, ese vapor que salía de esa agua caliente subía por un conducto y hacía mover un pistón. Lo que actualmente hace la nafta en el auto a través de la combustión, lo hacían a través del vapor de agua en ese momento. Y con eso había un balancín como si fuera, imagínense, el pedal de una bicicleta que hacía girar una rueda. Y eso producía movimiento más rápido, continuo y sin esfuerzo para la persona. Y con eso podían hacer mover grandes estructuras. Otra fue la lanzadora de volante, en 1733, ¿sí? Y fíjense en que parece un ovillo grande. Eso, incrustado en una máquina, hacía que las fábricas pudieran construir o elaborar productos textiles muchísimo más rápido que lo hacía una costurera en ese momento. El telar mecánico, ¿sí?
ese telar mecánico tuvo varias variantes hasta conseguir su perfeccionamiento. Hasta ese momento todavía seguía siendo manual, manejado por 2 o 3 personas. Después se fue innovando, ¿sí? Sacando muchos de los productos para hacerlo transportable, para que las personas puedan trabajar en sus casas. Fíjense, en cada vez más chico, hasta que llegan en algún momento a lo que ustedes conocen como la máquina de coser. La No, locomotora, en 1800, fue el invento quizás más relevante en cuanto a las comunicaciones y que empezó a dominar a otros países. Las personas que tenían la venta de locomotora y que podían hacer vendían muy caro el producto y lograron dominar a países a través de este invento. Y la mayoría necesitaba las comunicaciones e invertían, vendían las tierras a cambio de poder tener el paso del tren. profe, esa se hizo en Inglaterra, ¿no? Sí, surgió en Inglaterra la primera revolución industrial y la segunda se va a dar en Estados Unidos, que ya lo vamos a ver en otro momento. ¿Sí? ¿Y por qué los otros chicos le mandaron entonces? Esta fue la más importante en cuanto a que pasamos del trabajo artesanal al trabajo en la industria. ¿Qué es el proletariado urbano? Urbano es la migración masiva de campesinos a las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en obrero industrial. Se le sumaban jornadas de trabajo que llegaban a más de 14 horas diarias, en las que participaban hombres, mujeres y niños con salarios miserables, carentes de protección legal frente a la arbitrariedad de los dueños de fábrica o centros de producción. Ahí no había, como hay ahora, movimiento obrero, no había gremio, no había sindicatos. Entonces todos debían responder solamente a lo que el dueño de la fábrica quería darle. Si le quería pagar 2 pesos, le pagaba 2 pesos. Y el que no quería, había otras personas que iban a trabajar por esos 2 pesos. ¿Sí? Era muy arbitrario en ese momento. Burguesía industrial. Como un contraste de lo que era el anterior, del proletariado industrial, se fortaleció el poder económico y social de los grandes empresarios. Ahí empieza a surgir la clase alta, por decirlo de alguna manera. Son la menor cantidad de personas que acumulan dinero. Empieza a surgir el sistema económico capitalista, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción, y ellos mismos empiezan a regular los precios. Yo tenía una fábrica que hacía trenes, y Juan Pedro tenía una fábrica que hacía las vías de tren. Entre los dos determinábamos cuánto íbamos a cobrarle a cualquier persona del mundo. Nadie podía decirnos que estaba caro o que estaba barato. Tenían que pagarlo y si no, no se le vendía. ¿Sí? Sabía que en algún momento íbamos a tener a alguien que quisiera comprarlo. Bien. ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna yo. No, está todo bien. Sí, entendí todo. Bien. Maximiliano. Sí, bien? profe. Bien. Sí. Tatiana. Sí, todavía. Vale. Bueno, yo esto se lo voy a compartir después en el grupo en WhatsApp al Prezi para que lo puedan rever de nuevo. Y después voy a subir un formulario. ¿Sí? Un formulario que va a tener como unas preguntas en las cuales yo los puedo evaluar para tener alguna nota más de ustedes para el trimestre. ¿Sí? En ese formulario vamos a hablar un poquito de lo que era la tecnología, la ciencia, vamos a hablar de lo que es las necesidades, la clasificación en primaria, secundaria, y vamos a tomar algunos de los temas que vimos hoy en lo que es la revolución industrial. ¿Sí? Va a ser un formulario. ¿Ustedes llenaron la encuesta? Sí. Sí. Yo no. No.
¿Ustedes sí. llenaron la encuesta, Maitiana? Yo sí, profe. Bien. ¿Maximiliano? No, profe. Bueno. Después les vuelvo a compartir la encuesta esa que tenían que llenar, y algo así va a ser la prueba, ¿sí? Yo les voy a dar opciones, les voy a poner algunas imágenes y ustedes van a seleccionar opciones, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Pregúntenle a sus compañeros cuál era el inconveniente. Si ustedes quieren, le parece mejor un horario más tarde, a las 11 o a la tarde, lo podemos hacer, ¿sí? Para que se levanten, estemos atentos, no tengamos sueño como Maximiliano, que lo veo que está ahí apoyado, parece que está por dormir. Mm, No, para mí a cualquier hora, si se podría a la tarde sería un poco mejor porque, por así decirlo, tengo cosas que hacer a la mañana. Bueno, Aparte tengo que cocinar, digamos. Ya sé que cocino. sí, Y ahora tengo Sí, que yo hacer las también. Ya somos dos. y ya somos tres en todo caso, pero yo también me estoy volviendo cocinero ahora. Yo también me estoy volviendo cocinero ahora. Estoy aprendiendo a cocinar. Sí, así que. Viaje de También mi hermano cocina, digamos así, nos vamos turnando, así que. Lo mismo digo. Mi hermano y Así yo que igual. sí, un día cada uno. Imagínense que aprendí a hacer bollo. Quedo sin batería. No. Los primeros salieron duros, salieron feos. Mi hermano me manda la receta y bueno, ahora ya va mejor ya. Ah, no, a mí también a veces cuando hago pan, o sea, no me gusta hacer mucho tampoco, Y no, a mí tampoco. pero sí, a veces me salen tan duros que ni siquiera comen y yo tengo que estar comiendo solo. Está bien. ¿Cómo están en sus barrios la cuarentena? ¿Se está cumpliendo? ¿Ustedes ven que no se cumple? Sí. Estoy Sí, acá encerrada. hay uno que otro que sale, así que sí, al menos, sí, la mayoría, digamos, Ujú. como hay otros que no le dan importancia, digamos, se van a las plazas y todo eso. Ese es el tema. Ustedes tienen que Claro. saber que ahora viene la parte más complicada, que entramos en el frío, y al ser Sí. un virus que se transmite en el frío, no vamos a saber si tenemos gripe o si tenemos coronavirus. Ah, Entonces preferí tratar de no enfermarse ni de gripe ahora. Yo soy muy enfermiza. Así Hay que que. cuidarse mucho. Y ya vamos a tener que salir disfrazados, así aparte que del barbijo, vamos a tener que fabricar, ustedes que son de tecnología, deberían fabricar con la botella de plástico alguna máscara. La máscara sirve mucho porque evita ¿de directamente el plástico? contacto con las gotitas de la saliva de otra persona. Entonces es bueno tenerla por ahí, necesitamos salir a una consulta médica, a un supermercado, sí o sí, y además del barbijo es más seguro tener esa máscara. Al principio vamos a Claro. hacer pocos, pero yo les aseguro que dentro de poco la mayoría va a tener la máscara y van a ser necesarias para cuando tengamos que volver seguramente. Capaz. Claro, porque no creo que se pase así de... Seguramente va a volver de nuevo, digamos. Sí. Yo digo, ¿no? O Decían que. sea, Decían que si volvíamos del colegio, que no iba a haber vacaciones de verano. Claro, eso no. estoy viendo también. Pero bueno, todos son teorías hasta ahora porque esto es día a día. Esto es día a día y la idea es que si Claro. ustedes trabajan, se contemple como que estaríamos en clase de manera diferente, pero que estuvieran en clase. Si no si se da la idea esta de no tener vacaciones, es como que todo lo que estuvieron haciendo hasta ahora no se lo tendría en cuenta. Es como que ustedes Sí. estarían de vacaciones ahora, y eso es lo que no se quiere de parte del Ministerio de Salta, por lo menos, es lo que está pidiendo, de que
se haga una trayectoria diferente. Seguramente ustedes van a tener contenido disminuido, que a lo mejor el año que viene se tendrá que reforzar. Quizás sí empezar antes, empezar en febrero. Empezar en febrero No, y terminar más tarde. Pero bueno, todo son teorías, hay que ver qué es lo que pasa día a día. Profe, recién me que- estaba llamando la compañera, ¿Quién? la morena. ¿Qué dice Le tuve que Moreno? cortar porque está aquí. Recién le tuve que cortar porque como estábamos acá nosotros,